Estamos poniendo la mañana en camino. Es el momento de recibir a nuestro invitado. Es el momento de más rock and roll. Con nosotros el doctor en ciencia política, investigador y docente Daniel Buquet. Buen día y bienvenido, Daniel. ¿Qué tal? Buen día. Y no me hubiera generado ningún malestar que haber sido presentado con la Trotsky en lugar de Los Redondos, porque la Trotsky es lo mejor del rock nacional, así te lo digo. ¿De verdad pensás eso? Absolutamente. Del mejor nacional uruguayo. ¿Mejor que la banda de su hermano, incluso? A mí me gusta más. Me gusta más la música de la Trotsky que Buitres. Reconozco que Buitres está muy por encima en términos de popularidad, trayectoria y cosas por el estilo. Pero a mí me gusta más escuchar un disco de la Trotsky y no lo saco. Ahí está. Bueno, muy bien. Me gusta Buitres también. Sí, entiendo. Me gustan otras bandas. Pero la Trotsky es rock and roll, ¿no? Medio punk así, de agite, ¿no? Los otros tienen cosas más melódicas. Claro, es verdad. O sea que estás menos con las afamadísimas Vela o No Te Va a Gustar. No, mucho menos, aunque son estupendas bandas, sobre todo además por un tema de conformación. Son bandas más complejas. Presumo que igual tenés cierta onda con el cuarteto también. El cuarteto es mi vieja banda querida del rock nacional. Lo que pasa es que el cuarteto de ahora, para ser bien de viejo, no es lo mismo que el cuarteto de antes. En cambio, la Trotsky de ahora es la misma Trotsky de siempre. Está bien. Me hiciste acordar aquella frase de Sabina. Una vez Sabina contó que cuando él estaba haciendo sus conciertos con su guitarrita y sus canciones por boliches llenos de alcohol y de humo y con poca gente, ¿no? Y entonces él arrimaba a la gente y le decía, pero tú eres un genio, tú eres una maravilla, tú deberías ser conocido en todo el mundo, tú deberías, ¿no? Entonces dice que cuando empezó a ser conocido en todo el mundo y a ganar mucho dinero y a ser grande le hicieron, ya no sos el que era, no sé cuál. Pero si vos me decías que... Y bueno, lo que pasa es que para hacerse famoso tenés que comercializarte, ir a un gusto más amplio, a un paladar más amplio. Eso es bastante inevitable. Sí. Nadie puede ser, nadie, tal vez algunos privilegiados lo logren, ser fiel a uno mismo y además aceptado por grandes mayorías o por grandes multitudes, si querés, porque bueno, de última mayorías tampoco son, ¿no? Porque pienso que si tenés a los Beatles o cosas por el estilo, o a Charly García acá del otro lado del charco, que creo que no son grupos o músicos que hayan modificado su sonido en aras de vender un poco más, ser aceptados en otros ámbitos distintos al original o cosas por el estilo. Pero me quedé pensando en eso que dijiste, porque se parece mucho. Bob Dylan te podría decir. También, para hablar de fidelidad a uno mismo y aún así, y popularidad, hasta premio Nobel le dieron. Sí. Que no vayas otra cosa, ¿no? Bueno. Pero estoy pensando, Daniel, que en alguna medida se parece, uno puede encontrar una especie de analogía allí, en lo que pasa con los partidos políticos y su lucha, contienda electoral, y en qué medida aquellos que logran llegar al gobierno, por decir algo, muy bien, muy bueno el enganche, necesariamente tienen que ceder cosas. Hay un caso emblemático que es el que vivimos día a día, cotidianamente, y de hace ya 3 periodos, que es el Frente Amplio, ¿verdad? Un día sí, otro también, uno se encuentra con viejos Frente Amplista y dice, o los críticos del Frente Amplio por izquierda dice, o incluso los críticos por derecha, ¿no? Que le dicen, ¿y qué tiene que ver este Frente Amplio con aquel? A ver, dentro del Frente Amplio
sectores del Frente Amplio que le reclaman al gobierno del Frente Amplio su falta de fidelidad a sus ideales originales. A ver, esto es una de las, yo no te diría de las más viejas, pero tal vez de las más conocidas elaboraciones de la ciencia política. Todo el mundo dentro de nuestra disciplina conoce, porque en algún curso le enseñaron, la propuesta de Anthony Downs, que no tiene nada que ver con Lila Downs, nos estamos alejando de la música, que era un economista que publicó en los años 50 su famoso libro que se llamó Una teoría económica de la democracia. Y él, bueno, desarrolla como un economista que era y que estaba haciendo además su tesis doctoral, la idea de que se puede comprender cómo funciona la política a partir de algunos modelos económicos que dentro de la economía eran muy conocidos, tal vez algunos de ellos ni siquiera demasiado utilizados, pero este señor encontró que podían rendir en la política. Y el más conocido de esos modelos es precisamente este modelo de competencia ideológica, ¿no? El tipo plantea que la competencia electoral se produce en un eje izquierda-derecha, como una línea, ¿no?, donde la gente está ubicada en distintas posiciones, la mayoría de ellos en el centro, es lo normal, ¿no? Y luego, a medida que nos acercamos a los extremos, cada vez menos gente, y entonces él dice, bueno, si en estas condiciones, con votantes que tienen una ideología, compiten dos candidatos o dos partidos políticos, él dice, estos partidos tienen incentivos para moverse hacia el centro, donde están la mayoría de los electores. Y él pronostica que sistemas con esas características van a producir un equilibrio con los dos partidos, el de izquierda y el de derecha, juntándose en el centro, juntando sus programas en el centro, con la motivación de ganar las elecciones, ¿no? Y básicamente la idea es esa. El partido tiene un dilema. El partido originalmente de izquierda o originalmente de derecha, es simétrico el razonamiento, ¿no? Dice, bueno, si yo me quedo donde estoy, en la izquierda, ponele el Frente Amplio del 71, se queda en esa posición de izquierda más radical, tiene del otro lado algún partido que se va a arrimar al centro y le va a ganar la elección. Entonces, desde el punto de vista del político, cuando vos te planteás el problema de la fidelidad a los principios, en realidad es un argumento engañoso, porque si vos querés hacer cambios de izquierda o de derecha, pero te quedás en la posición más bien extremista, lo que va a ocurrir es que vas a perder la elección. Entonces los cambios no van a ocurrir, de hecho va a ganar otro que está más bien en la posición opuesta. Si el izquierdista no se modera, lo que va a ganar es el derechista que se moderó. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por lo tanto, si el izquierdista dice no, para ganar la elección hay que moderarse, uno puede leerlo como un oportunista. Ah, claro, abandonás tus principios con el único fin de ganar las elecciones. Ahora, el mismo político puede decir, sí, lo que pasa es que si yo mantengo mis principios no voy a ganar la elección y no vamos a hacer ningún cambio, ¿no? Si yo me modero, podemos ganar la elección, no haremos los cambios que creíamos que eran necesarios, no haremos todos esos cambios o no los haremos en la profundidad que creemos. O con la velocidad. Bueno, pero algún cambio haremos, ¿no? Y bueno, y este modelo, si bien la política es mucho más compleja, es muy difícil. Primero, no siempre compiten dos partidos, a veces hay muchos más. La política no es solo una cuestión de izquierda-derecha, también hay otras cuestiones que emergen y que se convierten en el centro de la disputa electoral. Pero este modelo ha sido un modelo tan potente que, bueno, que ha explicado muchas cosas, y yo creo que este modelo, alguna variante de este modelo, para ser un poco más explícito, explica muy bien el proceso de cambio político que tuvo el Uruguay desde los años 60 hasta el presente. Ahora, lo que incluye, primero, esto que acabas de decir, luce, no estoy hablando si gusta, si no gusta, si es valorado o apreciado por la ciudadanía, el público, etcétera. Pero en todo caso luce como de clarísimo sentido común, ¿no es cierto? Bueno, claro. Nos pasa
ahora que en estas épocas del año tendemos a juntarnos tanto, ¿no? En forma subrayada. Nos pasa hasta para elegir dónde nos juntamos, con quiénes nos juntamos, qué comemos, qué tomamos. Ahí como, a mí me gusta él, bueno, sí, pero como acordate que viene el tío no sé qué y encontrar, bueno, entonces igual en aras de juntarme estoy dispuesto a tomar tal cerveza en lugar de tal otra, ¿no? Parece una tontería, pero es el gesto humano ese. Un punto intermedio, la búsqueda de un punto intermedio. Para lograr un objetivo. Bueno, sí, ese razonamiento es más general, es aristotélico, ¿no? Esta idea de la moderación como virtud, sí, es aristotélica. Pero como virtud promotora del acontecimiento, del hecho. Porque a esto voy, porque luce, puede, de hecho, es un reclamo, es un reproche muy habitual que se le hace a los integrantes del sistema político, profesionales, a los sistemas políticos en general y por ende, incluso a la democracia. Me apoyo en algunas de las consignas del último Congreso de Ciencia Política acerca de cómo habla en Europa el malestar, o acerca de las democracias, ¿no? Etcétera. Y pregunto, pero en algún punto entonces para llegar a gobernar dejás de lado tus principios, como que traicionaste. ¿Es de recibo ese reproche en esos términos? A ver, pero justamente por lo que te decía, la concepción aristotélica diría lo contrario. Valoraría la traición a los principios, el dejar de lado los principios en aras de acercar posiciones, que es lo que vos proponías en tu ejemplo, donde el razonamiento en realidad sobre juntarse en un sitio, en un punto intermedio, es exactamente el origen del modelo económico que inspiró a Downes para aplicarlo a la política. El modelo económico que utilizó Downes se conoce como el modelo de Hotelling. ¿Y cuál era el razonamiento del modelo de Hotelling? Era que lo que, digamos, las personas valoran es recorrer las menores distancias posibles, ¿sí? Entonces que las personas entre dos opciones iguales, ¿no? Para ir a comprar un producto en dos lugares que ofrecen exactamente el mismo producto al mismo precio, van a ir al que está más cerca, ¿sí? Entonces todo el razonamiento de Hotelling en su momento, lo que mostraba Hotelling era algo que la gente también conoce, y es por qué hay comercios que venden lo mismo y están todos juntos, ¿no? Claro. Vos ubicás eso de, como antes en la calle Colón, yo no sé si sigue, ¿no? O el barrio de los judíos. Bueno, y los repuestos. Los repuesteros en Cerro Largo. Rondó las casas de estas de electricidad, claro. en fin. No, el modelo de Hotelling es del fines de los años 20, ¿no? Un economista que hizo el razonamiento sobre esa base. Y explicaba algo que se ve que ya ocurría en aquellos momentos, y es que la búsqueda de minimizar, digamos, de que más gente vaya a tu comercio, lo que vos tratás de hacer es de que tu comercio queda lo más cerca posible del mayor número de personas, ¿sí? Esa es un poco la idea. Y eso hace que los comercios del mismo ramo, o sea, competidores entre sí, terminen acercándose. Sí. Y en muchos casos, bueno, en muchos rubros. Una cosa que nos interesa mucho a los dos, Broadway, por ejemplo, el emblemático ejemplo de, ¿no? Bueno, todos los teatros están. La calle Corrientes, que es la versión rioplatense de Broadway. Sí, bueno, y en tantos otros lugares también, ¿no? En pocos metros cuadrados. Y Hollywood para la industria del cine. Porque 8 o 10 empresas gigantescas que producen películas están todas en un pequeño barrio de la ciudad de Los Ángeles. Sí. Bueno, justamente lo que hizo Downes fue hacer una analogía de aquel razonamiento para aplicarlo a la política y pensar en este tema de la competencia ideológica como un problema de distancia. Ajá. Yo soy de izquierda. A ver, ¿qué candidatos hay? Bueno, tengo unos de derecha, ok, ese está muy lejos. Tengo uno de izquierda, pero es muy radical. Tengo otro de izquierda, pero es moderado. Bueno, yo estoy más cerca del radical o estoy más cerca del moderado. Voy al que
está más cerca, cada individuo termina votando al que en ese eje ideológico está más cerca de su propia posición. Pero me gusta el ejemplo para hacerte esta pregunta, pero también hay, estoy seguro que vos conocés y yo también, tipos que de pronto dicen, estoy más cerca, soy de izquierda, podría aplicar el ejemplo para la derecha, soy de izquierda, y me siento más cerca del radical, porque creo realmente que hay que combatir bases del propio sistema capitalista y que tiene un pipí en medio de producción, etcétera, riqueza, reparto, carga tributaria. Ahora, como soy de izquierda, sé que la vida de las personas se cambia en la medida que alguien de izquierda llegue a gobernar, y por lo tanto me arrimo un poco más al que quizás está más lejos pero con más chance de ganar. Sí, señor, es correcto. Esto también está teorizado, además lo hemos mencionado en más de una ocasión. Esto se llama voto estratégico. Claro. Es decir, lo que yo decía antes es lo que en la literatura se conoce como voto sincero. Yo tengo una posición ideológica, conozco las posiciones ideológicas de los candidatos, elijo al más cercano, porque la distancia es algo así como lo opuesto a la utilidad. O sea, cuanto más cerca, más utilidad, ¿no? La distancia es un mal, al contrario de un bien, ¿no? Claro. Entonces, yo trato de minimizar la distancia para sentir la mayor satisfacción. Ahora, el punto es, ¿qué le produce satisfacción, utilidad al votante? ¿Votar o el resultado de la elección? Si lo que le produce utilidad es el resultado de la elección, perfectamente puede hacer el razonamiento que vos planteás. ¿De acuerdo? Es decir, yo voy a votar al más cercano, pero si el más cercano no tiene chance de ganar y otro no tan cercano, no tan lejano, digamos, pero más cercano que otros que tienen chance de ganar, claro, puede hacerlo, tal vez yo maximice mi utilidad votando a uno que no es exactamente el más cercano, ¿no? Esto en Uruguay es bien conocido. Sí, claro. El voto útil es el término popular para referirse al voto estratégico. Claro. Es estratégico porque el elector toma decisiones estratégicas, claro, en función de alguna de alguna motivación, de la búsqueda de algún beneficio. A ver, yo que tomo clase todas las semanas con todos ustedes, a ver si soy un alumno atento. Voto estratégico que en Uruguay pasó a facilitarse en su aplicación desde que hay balotaje. Sí, tal vez no sea tan sencillo. Yo creo que es una cuestión sencilla de entender. Pero siempre que se ha hecho referencia al balotaje, tal vez lo que no se entienda es que lo que hace el balotaje es desincentivar el voto estratégico. Todo lo contrario de lo que estaba diciendo. Claro, no, yo creo que es una forma de decirlo que es un poco imprecisa, porque creo que la idea es correcta. ¿Qué ocurre? Lo que estábamos diciendo, bueno, el simpatizante de un partido extremista, vamos a simplificarlo, puede ser que no vote a un partido extremista y vote a un partido más moderado, porque cree que el partido extremista no va a ganar, en cambio el moderado sí, y cree que de todos modos es mejor que gane ese partido moderado a que gane algún otro partido. ¿Sí? Esto es bastante claro. Por lo tanto, vos, en lugar de votar a tu partido preferido, votás a uno que no es tan preferido. Y eso es voto estratégico. Ahora, ¿qué ocurre cuando hay segunda vuelta? Cuando hay segunda vuelta, y vos tenés este dilema, ok, tengo este partido extremista que es el más cercano a mis propias ideas, y tengo este otro más moderado, no tan cercano a mis propias ideas. ¿Qué hago? Hay segunda vuelta. Por lo tanto, el presidente, estamos hablando en este caso podría ser cualquier otra elección, ¿no? No se define en la primera vuelta, o si se define en la primera vuelta, yo no tengo nada para hacer. Claro. ¿Me explico? Sí. Por lo tanto, es como si no se definiera en la primera vuelta. Entonces yo voto a mi partido preferido. Este es el balotaje en principio. Digo, hay otros posibles votos estratégicos. Ya no sería votar al segundo preferido, sino algo así como votar al rival que tu candidato le va a ganar más fácilmente en la segunda vuelta o cosas por el estilo. Pero la gente no suele usar estrategias tan complicadas.
Entonces, al haber segunda vuelta, la gente puede votar a su partido preferido, tenga o no tenga chance, sin preocuparse de que ese voto le quite oportunidad a algún candidato que él cree que es mejor que otro que tiene chance de ganar. ¿Por qué? Porque o bien alguien ya tiene el 50% y por lo tanto ya va a ganar y vos no podés impedirlo, o va a haber segunda vuelta y entonces en la segunda vuelta vos vas a optar por la opción que más te guste. Perdón. Ahora, cuando en la segunda vuelta hay solo 2 candidatos, ahí no hay voto estratégico. Claro. Si hay 2, no te conviene votar al que menos preferís. Es obvio, hay 2. Solo conviene votar al más preferido. ¿Se entiende? Sí, entonces, claro, en sí, realidad, bien, el balotaje incentiva el voto sincero. Más aún, en la primera vuelta, como en el caso uruguayo, cuando esa elección está atada a la legislativa. O sea, que vos tenés un doble incentivo para votar sinceramente en la primera vuelta. Sí. Vos querés votar a Pablo Mieres. ¿Te gusta más Pablo Mieres que cualquier otro? Vos podés decir, bueno, pero Pablo Mieres nunca va a ser presidente. ¿Y qué? Si yo en la primera vuelta no defino nada, eligiendo entre, digamos, Vázquez y la calle Pou. Yo ya sé que son los que tienen más chance. Pero yo no influyo en que gane ni Vázquez ni la calle Pou en la primera vuelta. Por lo tanto, puedo votar tranquilo a Mieres, porque no pierdo nada. Pero además, en realidad podés ganar algo, porque Mieres era candidato a senador. Si vos lo votás como candidato a presidente en la primera vuelta, también lo votás como candidato a senador, y aunque no tenga chance de ser presidente, sí tiene chance de ser senador, y a las pruebas me remito, ahí está, ocupando su banca. Entonces, este sistema tiene esta virtud, digamos, que es favorecer que la gente exprese sus preferencias sinceramente, que es como le llamamos técnicamente. Sinceramente quiere decir que manifieste a través del voto su primera preferencia y no haga cálculos a ver si no le conviene en realidad no votar a su primera, sino a la segunda. Cuando estás en la segunda vuelta, como ocurrió en la elección pasada, Vázquez, la calle Pou, ok. Si prefiero a uno de los 2, pues lo tengo que votar, no hay más remedio, no hay nada que yo pueda hacer que mejore mis chances. Tengo que votar al que más prefiero y por lo tanto otra vez voy a votar sinceramente. Te propongo una breve pausa y al regreso, parece este año que está terminando, que estuvo muy marcado por acontecimientos. Ayer en televisión, justamente en esa dirección, hablaba Daniel Chaschetti a propósito de acontecimientos que tienen que ver con lo grosereo, no sé si el término es perfectamente el adecuado, la corrupción, ¿no? O la ética de los políticos. Exacto, vinculado para generalizarlo, para ampliar un poco el tema. Está bien. Y en ese sentido, por distintas razones, con matices y con distintos protagonistas, los 3 grandes partidos del Uruguay han pasado por sucesos vinculados a, ¿verdad? Y yo lo planteaba ayer, y porque ya lo hemos hablado aquí contigo. Bueno, pasamos raya y ¿con qué nos quedamos? Che, mirá, resulta que estos temas salpican a todos, estamos en el horno, todo mal, hermano. ¿Viste que después de todo esto son una manga de tal por cual? Esa podría ser una. La otra puede decir, brillante, andamos volando, el sistema se salva a sí mismo, se depura, evidencia a los que no acompañan el rigor ético, no solo lo evidencia, sino que lo ponen en la mira y de alguna manera u otra intentan sacárselo de encima. 2 lecturas posibles ante el mismo fenómeno. Muy bien. Luego de la pausa, estamos con Daniel Buquet. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Bueno, a propósito de la música que estamos escuchando, mientras estamos conversando con Daniel Buquet, alguien, para ver si lo logro encontrar, decía que coincidía con vos, Daniel, en cuanto a la música. Dice, coincido con Buquet, a Trotsky la vi en Montevideo Rock y hacen el mejor show de rock del Uruguay. El que pueda, hoy vaya a verla, lo dice Ernesto.
Así que, bien. Y hay otros mensajes que han llegado, 099-894-987. Ale, es muy difícil que no haya problemas de ética, linderos con corrupción, donde hay seres humanos. Lo sano de una democracia, pienso, se mide por cómo el sistema reacciona frente a esas circunstancias. 099-894-987. Llego a casa y mi madre... Tú estás loco, dice la señora de blanco, que espere, falta mi hijo. Entre mi bello, se paró, me abrazó, ahora me voy en paz, murió en mis brazos con una sonrisa. Lo hice mal. Perdón, esto tiene que ver con los temas de la muerte a los que aludíamos más temprano, por eso mi desconcierto. Gracias por el mensaje, disculpa que me costó entender de qué venía. Bueno, en todo caso, Daniel, lo dicho, este es un año muy subrayado por estos temas vinculados a la ética y que salpican, por decir... A distintas tiendas, ¿no? Sí, tan distintas. Mirá, el año casi que empezó con el asunto del cambio Nelson, que involucraba al entonces diputado suplente Sanabria. Uh-huh. Bueno, fue un escándalo importante, el Partido Colorado ahí tomó medidas, es decir, no me acuerdo si tomó medidas inmediatamente, pero recuerdo que Sanabria renunció a su banca o al carácter de suplente de esa banca del diputado en realidad Germán Cardoso. Era además secretario general del Partido Colorado, Maldonado, ¿no? Correcto, porque además el titular de su banca era también el presidente del directorio del Partido Colorado. Sí, el secretario general del Partido Colorado. Bueno, secretario general. Entonces, en fin, eso digamos, tuvo mucha notoriedad. El problema en términos, fíjate este asunto de la cuestión ética y corrupción, porque es decir, cambio Nelson aparentemente, en fin, defraudó, cometió varios ilícitos porque hizo cosas que no le están permitidas a un cambio, las hizo en negro, pero además defraudó a varios clientes, claro, que le habían dado plata y que no se la pudo devolver, ¿no? O sea, son delitos. Delitos que no son de corrupción, son otro tipo de delitos, ¿no? Sí, sí. Ahora, como esto tiene una repercusión en la política, primero porque el responsable es un político, y eso ya hace que tenga repercusión, plantea el problema en términos de ética de los políticos y de la ética que los partidos políticos deben resguardar. Alguien que tiene problemas con la justicia dentro de nuestro partido es bienvenido. Ese es un punto. Luego, bueno, allí surgió un poco el asunto de si el cambio Nelson, que era una institución financiera que había cometido ilícitos, había financiado parte de la campaña del Partido Colorado Maldonado. Y bueno, y ahí ya se entreveraba un poco la baraja, porque entonces ya no era un negocio privado. Digamos, no era solo un negocio privado, sino que de allí podría haber derivado dinero a las arcas del partido, digamos, ¿no? Y eso fue, no sé, enero, febrero, no me acuerdo exactamente la fecha. Así empezó el año. Ayer se reunió el directorio del Partido Nacional. ¿Otra vez? Y hubo, bueno, sí, luego de varias reuniones para tratar el asunto de Bascú, del intendente Bascú, y hubo un gran conflicto interno en cuanto a las sanciones que correspondía aplicarle, etcétera, desnudando la división interna del partido, no en cuanto a los temas de la ética política, sino también a la disputa política entre los dos sectores más grandes del partido y disputas internas dentro de uno de ellos en particular. Lo que además es bien interesante, porque uno no puede, por lo menos desde la ciencia política, el ciudadano común puede hacer lo que le parezca, pero uno no puede analizar los temas de la ética de los políticos desvinculado de la competencia política, ¿no? Que justamente estábamos hablando en el bloque anterior de la competencia político-ideológica en términos estratégicos, si vos querés, porque la política es una actividad de competencia, la política democrática, la política es competitiva, porque la política se trata acerca del poder, ¿no? Y bueno, y por el poder siempre se compite. En democracia se compite con ciertas reglas bastante equitativas, justas,
y sobre todo pacífica. Se puede competir por el poder a los balazos, de muchas formas. Claro. Los políticos, que son los que se dedican a esa actividad y por lo tanto quieren, como profesionales de cualquier actividad, obtener los mayores beneficios o los mayores éxitos, cuando se plantean estas cuestiones de la ética de los políticos, reaccionan mezclando sus convicciones éticas con sus intereses competitivos. Por lo tanto, y esto lo podemos perfectamente aprender de los casos de este año, si el acusado por una conducta inapropiada para un político es un compañero, bueno, yo tengo un problema porque estamos compitiendo, le están dando un golpe a mi partido, a mi grupo, a mi sector, a mi lista, y mi primera reacción es defenderlo. Es decir, tratar de que ese torpedo que viene no le haga daño al casco del barco, ¿sí? Para esto hay mucha gente puede intentarlo, ¿no? Ahora, yo tengo del otro lado a alguien al que le conviene que mi compañero quede como un corrupto, ¿no? Y yo no puedo esperar que el otro no intente aprovechar esa circunstancia. Va a decir, mirá, hay un corrupto en el partido tal o en el grupo tal. Una vez que el otro aprovecha, intenta sacar partido de esa situación, porque la gente está claro que no le gustan los políticos corruptos, ¿no? Le genera un nuevo problema al compañero, porque ahí el compañero, que lo primero que trató de hacer fue defenderlo, se puede encontrar en un dilema. Puede ser que esté defendiendo una causa perdida. La gente no es boluda. Entonces, le van a decir a la gente, mire, este señor tuvo una conducta completamente inapropiada y además este otro lo defiende. Por lo tanto, no solo el acusado no está teniendo el comportamiento adecuado, el otro también. Y ahí es donde yo creo que este año mostró como un giro. Este año tuvo esa particularidad de que hubo hechos notorios vinculados a la conducta de los políticos en los 3 principales partidos que tuvieron grandes repercusiones, pero creo que también mostró cómo en ciertas circunstancias los propios se terminan sacando de arriba al compañero manchado, mostrando que esa tal vez sea la mejor estrategia para algunos políticos. Es decir, a ver, me acusan a mi compañero, reacción inmediata, tal vez por conveniencia o tal vez por otra cuestión ética, que sería la lealtad, ¿no? Porque la lealtad forma parte de valores vinculados a la conducta humana, ¿no? Entonces, si alguien viene y dice, no, pero Camilo se quedó con la taza de Diamante FM, se la llevó para la casa. No, yo voy a decir, no, pará, Camilo es mi amigo, jamás haría eso. Jamás haría eso. Ahora, después me muestran la foto de la mesa de tu casa con la taza que te afanaste de acá, y yo que digo, jamás me lo hubiera imaginado. Claro. Es un inmoral. O sea, ¿no? Primero, la reacción es la lealtad. Ahora, cuando la lealtad me empieza a complicar la vida, cuando estoy ante lo obvio y no lo puedo defender, seguirlo defendiendo es lapidario. Esto le pasó al Frente Amplio con Sendik, y en particular a algunos dentro del Frente Amplio, algunos más que otros, ¿no? Y empezaron estas reacciones cuando surge lo de Bascú, en un año donde estos temas ya habían dado mucho que hablar. Rápidamente algunos tomaron distancia. La calle Pou, ¿no? Pero al toque dijo, ¿no? Creo que su afirmación más saliente, que además generó la enorme molestia de Larrañaga, del propio Bascú y en su lugar, y del intendente anterior, que Besossi. Claro, yo en su lugar habría renunciado, habría dado un paso al costado, en fin. Sí. ¿Cómo? No sé qué, se ofendieron porque esperaban la reacción primera de la lealtad. Lo que pasa, está bien, pero está tan claro como presentaste, que la calle Pou tenía dos razones muy grandes para actuar como actuó. Perdón,
la primera y principal supongo que tiene que ver con su propia convicción, no quiero desmerecerla, pero había dos razones de carácter político muy grandes y muy notorias. Ayúdame, Dani, pero una de ellas, justo se trata de alguien que no forma parte de su sector. Claro. Es más fácil. Lógicamente. Y la otra, que me parece que también todo el mundo sabe, que la calle Pou es la calle de apellido. Está bien, esto está bien, eso no lo había pensado, en el sentido de que su padre, cuando fue, digamos, en el mandato, en la administración de su padre, hubo, y creo que fue el primer momento donde los temas de la corrupción tomaron una posición importante en la agenda pública, fueron referidos a distintos acontecimientos de la presidencia de la calle Herrera, sí. de Luis Alberto Lacalle. Sí. Y vos decís que al ser el hijo de la calle, cualquier proximidad con alguna sospecha de corrupción le haría más daño que a cualquier otro. Que a otro político. Está bien. Otro. Hace muy bien la calle. Ahora, No, está bien, quiero decir, es una reacción que a él no le genera perjuicios o evita los perjuicios que le puede generar que dentro de su propio partido haya una persona sospechada de corrupción, o de la que se piense que no se comportó ética frágil, claro, de la manera que corresponde actuar un político, lo cual además en cierto modo está demostrado, porque las discusiones tienen más que ver con la sanción, qué sanción le corresponde. Por lo visto todo el mundo dice que hizo algo que no debió haber hecho, que no debió haber ocurrido. Tal vez la calle Pou, yo le agregaría, porque el razonamiento sería muy lineal. Bueno, a ver, primero, yo habría renunciado y por lo tanto lo digo. Segundo, es del otro sector, por lo tanto, a mí me conviene tomar distancia de cualquier efecto negativo que esto pueda tener. Más aún siendo el hijo de la calle Herrera, que en algún momento fue cuestionado por temas de honestidad pública. Perfecto. Pero la calle Pou debería ser el líder de todo el Partido Nacional. Es decir, es el líder del sector más grande del partido y por lo tanto, bueno, pretende volver a ser su candidato presidencial y eso lo obliga a tener un liderazgo genérico. No le obliga a ganarle a su principal rival. Sí, claro, le tiene que ganar. Para liderar tenés que ganar, ¿no? Sí. Pero además de ganar tenés que juntar. Claro. Y ahí es donde tal vez esté el dilema, ¿no? Y esto se reflejó porque ha sido muy conflictiva en estos meses la relación entre la calle Pou y Larrañaga. Tuvieron que salir juntos hace relativamente poco en un evento para mostrar que no estaban peleados a muerte, ¿no? Más allá de que ayer otra vez sí. Apareció el problema y yo qué sé, tampoco me queda claro exactamente qué puede hacer, pero tal vez la calle Pou podría haber buscado una fórmula de consenso en la que, bueno, el partido se desprendiera de los posibles efectos negativos en materia de opinión pública que tiene la presencia de una persona cuya ética no es bien valorada por la opinión pública, porque de última el problema es ¿no? Yo lo que creo es que este año tiene que haber habido un aprendizaje, no sé si creo que lo comentamos en otra ocasión, y es que las encuestas habían empezado a mostrar hasta mitad de año que el Frente estaba cayendo en la intención de voto. Algunas encuestas habían dado con mayor intención de voto al Partido Nacional que al Frente Amplio, por primera vez en, no sé, décadas. Las encuestas posteriores a la renuncia de Sendik mostraron un pequeño repunte del Frente Amplio. Tampoco fue gran cosa. Pero, sin poder demostrarlo, yo creo que la renuncia de Sendik de alguna manera limitó el daño que le venía haciendo al Frente Amplio la discusión sobre su conducta. De alguna manera la renuncia cortó la sangría, ¿me entendés? Es, bueno, hay que amputar, ¿no? Estabas tratando de salvar el brazo se te había infectado,
llegó la gangrena, bueno, loco, cortemos, ok, caminarás sin, bueno, andarás con un brazo menos, pero estás vivo, ¿no? A mí me da esa sensación, y creo que de alguna manera los políticos deberían incorporar más este reflejo, en lugar del reflejo, es mi compañero, lo voy a defender, hasta en todo caso que la justicia se pronuncie. Bueno, si la justicia me dice que es un delincuente, por eso siempre los políticos uruguayos siempre lo han mantenido, ¿no? No es como en Argentina, donde ni siquiera la justicia es una vara que sirva para medir a todos, ¿no? La justicia también es corrupta, la justicia está politizada, entonces me meten en cana, pero es toda una maniobra política. Claro. Acá es toda una maniobra política hasta que la justicia se pronuncia. La justicia se pronuncia... Violín en bolsa. Ahí, nada. Pero bueno, yo qué sé, le pasó a Astori con Bengoa. Yo creo que a Astori le hizo mucho daño, ¿no? Más allá del punto concreto, ¿no? No sé si todo el mundo recordará el caso de Bengoa, que estaba en casinos de la Intendencia. Con un detalle, ¿no? Los antecedentes a la justicia fueron elevados por el propio gobierno de la Intendencia del Frente Amplio, ¿no? Encabezado por el sector... Claro, pero quiero decir, del propio partido, ¿no? Sí, bueno, pero a ver, estos escenarios donde el asunto divide al partido y perjudica más bien al sector al que pertenece el sospechado, son los que se tienden a repetir. ¿Qué hizo Astori? Astori defendió a Bengoa hasta que la justicia lo terminó condenando. Sí. ¿No? Eso no le hizo bien a Astori, no me refiero a la persona, me refiero al grupo político de Astori, a su potencial electoral y a todo esto, ¿no? A ver, lo mismo le pasa al grupo de Sendik. Yo, cuando me refiero a la interna del Frente Amplio, no hablo de las 711. Nos queda un minuto. ¿No? El grupo de Sendik está básicamente destruido. Pero si al MPP, que intentó protegerlo, ¿no? Y tal vez algún otro sector más pequeño, los que intentaron proteger a Sendik, bueno, sufrieron daños. Del mismo modo que hoy, en la medida en que Larrañaga, Alianza, Juntos o como se llame, intente proteger a Bascú, la enseñanza es, a ver, la gente ya de por sí no tiene una buena imagen de los políticos. Encima surgen asuntos que muestran que algunos políticos no se comportan correctamente. La gente dice, viste, yo sí te dije, los políticos no son yerba buena. Y encima los otros políticos se dedican a proteger al que nosotros en la opinión pública sabemos que está afanando. Es decir, bueno, son todos una manga de ladrones, el primero hasta el último, ¿no? Ese sería el razonamiento. Si los políticos, cuando ven la mancha, tuvieran el reflejo de decir, entonces te vas. Pero no hay la justicia. Loco, acá la sospecha es una condena, punto. En política, la sospecha es la condena. ¿Entendés? Porque si vos a la gente le decís, fulano es un corrupto, y le mostrás algo razonable, como es intendente y se compraba la nafta a sí mismo, ¿qué más le tenés que decir? Porque la condena no es la de la justicia, es la de la opinión pública. ¿Y de qué viven los políticos? De la opinión pública, de los votos de la gente. Entonces, al reflejo del político tiene que decir, listo, te fuiste. Si después se demuestra que no sé qué, vamos a hacerte el desagravio más importante. Mirá, está lo de Lorenzo. No lo he mencionado esta semana. Perdóname que te saque el minuto. Lo acaban de sobreseer, no sé cómo se dice el término. Sí. No, es un caso que viene... Bueno, si Lorenzo resulta que no es culpable de ningún delito, bueno, tal vez el Frente Amplio tenga que hacer un desagravio. Y tal vez la opinión pública lo comprenda. Es decir, no crea, mira, estos políticos están protegiendo a este delincuente. No, mira, tal vez Lorenzo no era ningún delincuente. Sí, llamó al presidente del Banco República, como dice el fallo, pero no puede abusar de... no puede abusar de una función que no tiene. Claro, no le puede dar órdenes al presidente del Banco República. En fin, es todo un tema. Yo creo que este asunto de la ética y la política fue el centro del año y está generando algunos cambios en la forma de lidiar con este asunto en la política uruguaya. Bueno, justamente hablando de transparencia, el año que viene se vienen aprobaciones de leyes en ese sentido que seguramente nos permitirán ahondar mucho más en el tema.
Muchas gracias, Daniel Buquet, gracias por el año. Felices vacaciones y juntos pondremos la mañana en camino. Feliz 2018. Feliz Mundial. Y feliz Mundial. Nos vamos, ¿no? ¿A dónde? A Rusia. ¿Qué nos vamos a ir? ¿Qué nos vamos a ir? Señores, en verano, me lo dijo tu amigo, tu colega Sosnávar, me dijo, es precioso en verano Rusia. Diamante FM 98.7 y FM Cielo 92.5 de Punta del Este. Siempre contigo.